Buenas noches. En nombre del Colegio Mexicano de Anestesiología, damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión ordinaria del mes de noviembre, con la intención de compartir con todos ustedes algo del trabajo colaborativo que hacen nuestros compañeros en cada una de las instituciones. Ahora con un tema de particular interés relacionado con el paciente con quemaduras. Tenemos información de parte de Secretaría y posteriormente de Tesorería y posteriormente la presentación de nuestros profesores con el tema que cada quien va a presentar. Buenas noches, doctores, bienvenidos nuevamente a la sesión ordinaria del colegio. Por parte de Secretaría les comentamos que la sesión pasada, que fue hemorragia masiva en el perioperatorio, tuvo 24 asistentes presenciales y 159 virtuales. Cada vez la asistencia virtual es mayor y es de otros países. Los invitamos a que sigan asistiendo aquí al hospital. Estamos en un hospital seguro, fue revisado, están todos los dictámenes, así es que confiemos que estamos en un lugar seguro. Ya se nos pasó el susto a todos y pues bueno, los invitamos a que continúen aquí, a que vengan a las sesiones de manera presencial. El día de hoy, la sesión que se va a llevar a cabo es tratamiento inicial del paciente quemado y la coordinadora nuevamente es la doctora Leslie Mejía. Ahorita ella va a presentar a sus ponentes y les va a dar la doctora Ana María, les va a dar los informes por parte del secretario. Hola, buenas noches a todos. Tenemos evidentemente las cuotas especiales, las promociones para este curso y las próximas oportunidades que tenemos para el siguiente año 2018. Entonces, cualquier duda específicamente de lo del curso podemos pasar directamente con José, nuestra secretaria, y por lo tanto les voy a comentar la cuota extraordinaria inicial hasta el 15 de diciembre está en 4.300, la cuota extraordinaria que incluye la anualidad más el curso está en 3.800, precio especial evidentemente para los colegiados que incluye 4.500 más la anualidad y el curso, y evidentemente un curso, una promoción especial para los jubilados o pensionados de 2.500. Bueno, y específicamente tenemos otra promoción para los que deseen asistir al curso ahorita del 21 al 25 de noviembre para Yucatán, que es por parte de la Federación. Tenemos algunos promociones con respecto al viaje, a quien esté interesado, evidentemente para hacer ahí algún precio especial en cuanto al viaje y hospedaje. Entonces eso ya lo vamos a manejar por separado, a quien guste y le interese. Bueno, pues aquí estamos. Gracias. A continuación, y antes de irnos a la cuestión académica, recordarles que por indicaciones de Protección Civil, nuestra área de seguridad de esta parte de auditorio es saliendo aquí a mi mano derecha, y la columna de seguridad está enfrente de los elevadores. En esa zona sería la de resguardo. Y recordar, no grito, no corro y no empujo, y que sigamos con esa sonrisa. Bueno, buenas noches, muchas gracias por su asistencia. También queremos agradecer a nuestros asistentes en línea que se unen de otros países de Latinoamérica, también de México. Agradecemos también a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, que de igual manera se encuentran ahorita muchos de nuestros compañeros urgenciólogos conectados. De igual manera agradecemos a nuestros ponentes, que eso forma parte también de la mesa directiva. Y bueno, vamos a empezar con el tema del tratamiento inicial del paciente quemado. Vamos a iniciar con el tema de fisiopatología del choque por quemadura a cargo del doctor Miguel Ángel García Lara,
Él es médico anestesiólogo, como sabemos es el jefe del Centro Nacional de Quemados, el CENIAC, en cuanto al servicio de anestesia, y es coordinador de la rotación del manejo anestésico para el paciente quemado. Pues es una persona que tiene una amplia experiencia en el manejo, pues, prácticamente de los quemados, y pues tiene varios artículos, de igual manera que el doctor Garnica. Gracias, doctor. Bueno, hola, buenas noches. Nuevamente tengo que agradecer al colegio porque se ha preocupado por que es una piedrita en el zapato que involucra al país y que, aunque es pequeñita, en realidad en cuanto a impacto económico, de secuelas y finalmente del resultado es muy importante. Desde hace ya bastante tiempo estamos trabajando junto con el colegio. La primera ocasión venimos a hablar un poco ya del manejo del paciente quemado. Hace 2 años también estuvimos hablando sobre lesión por inhalación, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema el manejo inicial, y vamos a hablar de un tema que es quizá un poco el que más la gente se dedica a empezar para el conocimiento del tratamiento al quemado, que es el choque por quemadura. Antes de que yo me vaya a esa parte, siempre haré algunos puntos importantes sobre el tratamiento. Si nosotros seguimos estas 4 primeras diapositivas y las llevamos al pie de la letra, el tratamiento del quemado va a lograr llegar a buen fin. Es importante ver que la Organización Mundial de la Salud nos dice que anualmente estamos a nivel mundial está reportando 265,000 personas que mueren en incendios, y por desgracia el 96% de esto está ubicado en países de recursos bajos y recursos medios. O sea, México está ahí bien metido en el asunto del problema de las quemaduras. Es verdad que si ustedes buscan artículos que hablen sobre tendencia de tratamiento de los pacientes quemados, por ahí hay uno publicado en la Gaceta de la revista de la Gaceta Médica, habla sobre 1979 al año 2000, 2011, si no me equivoco, pero esto ya es referencia un poco más del gobierno. Está publicado en unas estrategias de prevención de quemaduras, y nos dice que del año 2000 al 2013 México reporta un total de muertes en este periodo de 9.073 personas, y de esas 9.073 personas, el 69.9%, o sea el 70% de los pacientes que están muriendo son del sexo masculino. Evidentemente también ha habido una disminución de la mortalidad. En el año 2000 se reportaban 721 muertos contra el año 2013 528, con una disminución del 26.8%. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe seguramente a mejoras en el tratamiento quirúrgico, así como tratamiento a nivel de terapia intensiva, mejor manejo de líquidos, mejor uso de antibióticos para tratar problemas infecciosos. Y el otro punto es seguramente que ha habido algo de prevención. Esto es una de las tablas que nos muestran, en la cual ahí tenemos el grupo de hombres que cierto ha disminuido, pero aún así siguen siendo el grupo que normalmente tiene la tasa de mortalidad más alta cuando tenemos una lesión por quemadura. Este video en el que vemos ver por qué será que el hombre tiene la probabilidad más alta de tener lesión. Bueno, porque normalmente la prevención no es la número 1, no es lo que practicamos de forma diaria en nuestro actuar. Si lo vemos por grupos vulnerables, que es realmente lo que la referencia que les estoy presentando se dedica, vamos a ver que la mortalidad ya por edades es muy alta en pacientes pediátricos de 1 a 4 años, en pacientes de edad adolescente y los mayores de 64 a 65 años. Es decir, grupos vulnerables, quitando a las mujeres, en este caso entraría también hombres por lo del asunto de la poca prevención, son el grupo que normalmente está asociado a mayor riesgo de muerte. ¿Y dónde está ocurriendo este tipo de problemas? Pues si vemos, el lugar número 1 es la vivienda, el hogar. El resultado de estas 4 primeras diapositivas o 5 primeras diapositivas es que el tratamiento del paciente quemado inicia desde la prevención. Si nosotros hiciéramos un buen manejo y una buena estrategia de prevención, pues realmente esta plática a lo mejor tendría lugar, pero no tendríamos que estar repitiendo constantemente algunas de las cosas que se suelen estar diciendo.
ya que este es el punto que a mí me parece que es necesario estar haciendo hincapié. Terminando esta parte, bueno, ahora sí vamos a la parte de la quemadura. Una persona se quema, ¿y qué es lo que le va a ocurrir? ¿Por qué empieza todo este problema? ¿Qué ocurre en el choque por quemadura? Lo único que puedo decirles es que todas las decisiones que se tomen desde el momento en que la persona tiene la lesión van a definir un resultado al final. Es un triángulo básicamente. Si hago bien mi manejo, el triángulo va a tener un ángulo muy estrecho y al final las complicaciones van a ser pequeñas. Si desde el inicio estoy haciendo mal manejo, el triángulo va a quedar con un ángulo muy abierto y las complicaciones van a quedar secuelas, daño renal, daño hepático, y ahí es donde viene el entender un poco uno de los puntos del trauma, de la quemadura, que es el choque por quemadura. Ya tiene muchísimo tiempo que hemos estado viendo qué es lo que le pasa al paciente. Antes de 1900, las personas que se quemaban y que tenían quemaduras extensas, vamos a ponerle más de 30% de superficie corporal, aunque se hable de 20%, en la literatura normalmente se refiere como 30% de superficie corporal. La gente se moría y no sabíamos exactamente qué era lo que les pasaba. Pero viene Primera, Segunda Guerra Mundial en ese periodo y empezamos a tener un poquito de más noción de que algo está ocurriendo, que el paciente está perdiendo líquido y que lo está perdiendo de alguna manera. Y es 1939 cuando el JAMA publica este artículo titulado Choque por quemadura y ya habla de datos como, por ejemplo, intoxicación por agua, ¿no? Están echando, el paciente necesita agua, están echando agua y al momento que estás echando demasiada agua, bueno, pues vienen los problemas asociados a una mala resucitación. La traducción es tal cual, como dice en el artículo, en donde dice que la carne quemada o el tejido quemado producía, o la teoría decía que producía toxinas, y estas eran absorbidas, y esas toxinas, según Davidson, eran el ácido tánico que se unía o se fijaba a las proteínas, y el cuerpo tenía que eliminar esas proteínas, tenía que eliminar ese ácido, y al eliminar el ácido eliminaba esas proteínas. Este artículo empieza a darse cuenta que estas cosas del todo no son ciertas, o realmente no es lo que realmente está ocurriendo en una persona que tiene un choque por quemadura, sino que hay algo que está dañando el capilar, que hace que la sangre y el plasma se estén saliendo del vaso, y que el choque se va a presentar entre más capilares se dañen. Entonces vean, ya es 1939 a 2017 y ya están con las bases que no han realmente cambiado mucho de la razón por la cual una persona en la parte inicial tiene este problema del choque. El tratamiento, bueno, pues eso sí, vamos a ir viendo que no es como tal lo que nos dice aquí, que decía, bueno, líquidos de todo tipo, y si no puedes tener un acceso vascular, vía oral y lo que sea necesario. Pero estar administrando cantidades exageradas de líquidos, lo único que empezaron a ver es que en aquel artículo referían una intoxicación por agua que aparentemente nada más era visto para pacientes con diabetes insípida, pero ahora empezaban a ver que los pacientes quemados hacían algo parecido a eso o que se les exageraba. El tiempo siguió corriendo y empezamos a intentar ajustar el manejo de los líquidos en base seguramente a la extensión y a la profundidad de las quemaduras, pero hay ciertas causas que evitan o que hacen difícil el poder titular con mayor precisión la administración de los líquidos, como son quemaduras eléctricas, porque no podemos ver con precisión las quemaduras internas, solo veo lo externo, la lesión por inhalación, porque normalmente el edema lo estamos haciendo hacia adentro, tampoco lo estoy viendo, pero el punto más importante a nivel nacional sería el retraso en la resucitación. De las primeras fórmulas que surgen para esto de la resucitación, está por ahí una de las fórmulas que es la de Evans, el cual pues pica una de las fliptenas, la manda a analizar y se da cuenta que es algo parecido a un coloide y dice, bueno, pues seguramente hay que reponerlos con coloide, y por ahí sale una y de ahí van a salir muchísimas otras. El asunto de todas esas fórmulas es que ninguna habla de esto, el retraso. El paciente no recibe la resucitación de líquidos en el momento del trauma, tarda un rato en llegar a un centro de atención, y eso va mermando el manejo y la forma de administrar las fórmulas. Trauma agregado, obviamente el paciente puede salir lesionado, expulsado y por ahí tener otro tipo de lesiones y otros problemas que puedan estar asociados también a una dificultad para administrar los líquidos. Fue pasando el tiempo, empezaron a ver que había fórmulas que funcionaban y funcionaban bastante bien y hacían que los pacientes empezaran a salir a la siguiente etapa o que tuvieran un poco más de vida. El problema es que en 1979, aproximadamente ya casi llegando al final, se hace la Asociación Americana de Quemaduras, hace un análisis y se da cuenta que los síntomas compartimentales abdominales y de extremidades inferiores y superiores se van padeciendo, y está asociado directamente a estar administrando cantidades
exageradas de agua. Esta es una diapositiva que normalmente me gusta poner, no por la forma en la que se debe administrar los líquidos, sino por el ejemplo. La línea punteada nos habla de un paciente que se quema y que en la hora cero recibe una fórmula de resucitación, seguramente aquí es fórmula Parkland. La primera mitad dice que en las primeras 8 horas, en la siguiente mitad en las siguientes 16, y después se queda con líquidos de mantenimiento para intentar mantener o llegar a un gasto urinario determinado. Pero el ejemplo que ponen es de un paciente típico que llega 6 o 7 horas posterior a la lesión y que al hacer los cálculos, pues normalmente no alcanzan los gastos urinarios. Entonces, si tú quieres solamente guiarte por orina, seguramente para poder forzar esa orina tendrás que ir incrementando la cantidad de agua que vas administrando, y cuando se mide el área bajo la curva de aquí o el área bajo la curva de acá, pues la persona que llega más tarde es la persona que esa persona va a requerir seguramente más agua para poder obtener la misma meta que si hubieras recibido en forma ideal la fórmula de resucitación. Muchas fórmulas existen: Brooks, Evans, Alter, Monaco. Algunas son con coloides, otras son hipertónicas, otras te dicen que administres plasma. Bueno, la guerra de las fórmulas está a todo lo que da. Pero vamos a ver en base a qué todas van. Todas van a que tenemos que calcular una extensión de superficie corporal. Y aquí hay una de las tablitas con las cuales te dicen, bueno, pues en base a este esquema, coloréalo, y ahí vas a obtener más o menos las quemaduras coloreadas de segundo y tercer grado. Y junto con la tabla Naun-Browder puedes ir determinando más o menos la extensión de superficie corporal. Solo entran las quemaduras de segundo y tercer grado, haces tu sumatoria y tendrás algo parecido a la extensión de superficie necesaria para iniciar tu fórmula de resucitación. La gran incógnita es, si yo los veo en unos 2 o 3 horas y les pregunto la tabla, pues la tabla no es fácil de aprenderse, se olvida, la necesitas tener siempre al lado, y el problema es que el paciente no tiene una quemadura completa del cuello o de la cabeza, y eso hace que se empiece a hacer algo subjetivo, ¿no? Tienes que usar un poco de la experiencia para ir calculando un aproximado de la extensión de superficie corporal. Aparte de eso, es un caso nada más así muy hipotético de una persona de 63 años de edad que tiene diabetes, y la pregunta normalmente que me hacen los residentes es, oiga doctor, ¿y le echaríamos la misma cantidad de agua a un paciente que tiene una falla renal? Bueno, pues las fórmulas de resucitación no te dicen que hagas ningún tipo de ajuste a situaciones especiales, como es este caso, un paciente que ya tiene una nefropatía diabética, que además tiene una quemadura eléctrica del 35% y que tiene un retraso en la resucitación. Evidentemente las fórmulas de resucitación empiezan a tener cierta situación que no te están dejando del todo con la respuesta de cómo hacer tu manejo. Entonces, ¿cómo debo determinar los líquidos que requiero para manejar al paciente? ¿Qué tipo de líquidos debo iniciar? ¿Puede haber alguna manera en la cual yo disminuya la cantidad de agua? Son preguntas que normalmente te haces, y hay ciertas cosas que van a hacer que estas respuestas no sean tan fáciles, que tengas que ajustarte a la situación clínica de cada persona de forma individualmente. La edad, comorbilidades, el trauma agregado, el tipo de quemadura o la extensión de quemadura son algunas de las cosas que vamos viendo y que vamos viviendo, y que no podemos solamente generalizar y a sacar el manual y decir, bueno, pues a este le toca 4.3 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal, y hasta que no me orine no me voy a ir contento. Bueno, tienes que considerar que puede haber variables clínicas, y la subjetividad es uno de los puntos más importantes. Si tú haces una mala cálculo de la extensión de superficie corporal, a partir de ahí estás fallando, porque puede ser que estés por abajo de la cantidad de agua que necesita o exagerando la cantidad de agua que una persona necesita para recibir. Y bueno, ya hay varios artículos que han empezado a poner en tela de juicio si las fórmulas de resucitación son, como las estábamos manejando, son buenas o malas. Este es un artículo que está dividido en 2 partes. La primera parte solamente habla de la historia, pero no me voy a detener mucho en esto. Solamente te dice que, bueno, pues puedes hacerla con diferentes modos. Puedes agregar albúmina, puedes agregar vitamina C, hacer otras cosas que solamente las fórmulas normalmente no te suelen decir muy bien. Esta es la parte segunda, que es la que me interesa, en la cual, bueno, pues tenemos a una persona que tiene un choque por quemadura, y tú inicias fórmula de resucitación, la que tú quieras. Empiezas a utilizar, como antes se decía, solamente ese parámetro de la orina, y poco a poco, de los primeros órganos que tienen daño son intestino y el riñón. Y el intestino empieza a tener una fuga, salida de líquido. Ese líquido empieza a generar aumento de la presión intraabdominal, y poco a poco empieza a aumentar la presión dentro de la vejiga. La vejiga no se empieza a llenar,
y tú estás sensando un error. Tú crees que el paciente tiene una oliguria, pero no es una oliguria porque no esté llegando, sino porque la vejiga está comprimiendo tanto que no está saliendo nada de orina. Tú dices, es poca orina, le voy a subir a la resucitación de líquidos, y bueno, pues el círculo vicioso se genera muy fácilmente. Esa es la razón por la cual solamente utilizar un solo parámetro para guiar la resucitación puede ser que te haga errar a la hora de manejar a un paciente así. Vámonos metiendo más en lo que es la fisiopatología del choque. Tenemos a una persona que en el momento en el que se quema, la zona donde se está quemando va a producir una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, evidentemente, seguramente va a tener la misma respuesta una persona que tiene 1% de superficie corporal o una persona que tiene 100%, solamente que la magnitud y la cantidad que va a liberar esta respuesta inflamatoria es muy diferente entre más extensa esté. Entonces, lo que se va liberando va generando daño a nivel del comportamiento del vaso, van cambiando las presiones intra y extra capilares, y lo que va ocurriendo es que va empezando a haber una especie de fuga capilar. Se empieza a salir el agua, se empiezan a salir las proteínas, y con eso se empieza a presentar la primera parte del choque por quemadura. Se está saliendo agua, y era lo que no sabían hace mucho tiempo, que era lo que ocurría. Algo hace que el vaso deje de funcionar adecuadamente. Todos estos son mediadores de la respuesta inflamatoria que se están liberando: histamina, prostaglandina, prostaciclina, brancimina, serotonina, catecolaminas, etc. Y cada una de ellas juega un rol importante y diferente para alterar el comportamiento del vaso. Algunas generan aumento de la permeabilidad, otras vasodilatación, otras prácticamente todas están en estas dos, vasodilatación y permeabilidad, pero también producen vasoconstricción. Entonces, los cambios de presión que está sufriendo el vaso, más aparte del aumento de la permeabilidad, juegan un rol ideal para que todo lo que le vayas administrando al paciente intravenoso al final termine saliéndose del vaso, y tú, si no haces un adecuado control de líquidos, pues vas a empezar a tener un paciente que empieza a retener líquidos y a edmatizarse, y posteriormente se te va a complicar más. Esta pérdida de función endotelial también tiene una segunda o un daño más adelante, ¿no? También empieza a haber una migración de la flora o de una translocación bacteriana, y puede, a la larga, ser una de las causas por las cuales desarrolles más adelante sepsis, ¿no? O falla orgánica múltiple. Este es uno de los principales daños que está ocurriendo a nivel del choque por quemadura, es el glicocálix, que al momento en el cual está expuesto a estas sustancias, pues se va a ir barriendo poco a poco, y al ir perdiéndose esta estructura, la permeabilidad del vaso va cambiando y se va saliendo prácticamente todo lo que vaya dentro del vaso. Una imagen, un glicocálix más o menos bien formado, y aquí cuando ya lo perdió, obviamente el edema, la salida de líquido es muy importante. ¿Qué le ocurre? ¿Qué está pasando ese glicocálix para que se esté barriendo en las personas que tienen una quemadura intensa? Repito, debe ser más o menos por arriba del 30%. Algunos de los puntos importantes son los sindecanos. Cuando empezaron a buscar mediadores para definir qué es lo que está ocurriendo con esta persona, empezaron a medir sindecanos, que son proteoglicanos que forman parte de las proteínas que se encuentran en la membrana que va a ser parte del glicocálix, y empezaron a medirlos en pacientes grupo control, en pacientes que sobrevivieron a las quemaduras y en pacientes que no sobrevivieron, y evidentemente vieron que los pacientes tanto quemados que sobrevivieron como los que no sobrevivieron empezaban a elevarse de forma importante. Eso significa o está directamente relacionado con que el glicocálix se está barriendo, estás perdiendo, y ese sindecano que en algún momento formó parte de esa barrera, pues ya se barrió, y entonces estamos hablando que son responsables, o pueden ser biomarcadores que ahora podemos considerar como probables, que te indiquen qué tanto el paciente tiene un daño. Pero más adelante podemos ver, comparar contra otros mediadores, y van viendo que sí, tanto para cuando tienes mayor requerimientos de líquidos como por extensión de superficie corporal, el grupo de los sindecanos siempre será el grupo que se eleva. El otro grupo que también se eleva son, ¿qué función va a tener esto del sindecano? Básicamente nos puede hablar del riesgo de desarrollar un síndrome de compartimental abdominal. Los pacientes que encuentran que se les eleva mucho estos tienen alto riesgo de desarrollar el compartimental
prácticamente esto está asociado a problemas genéticos. Lo que quisiera yo, más que nada, enfocarme en esto, es que el problema del trauma siempre lo hemos visto directamente, macroscópicamente, pero el trauma es una respuesta a nivel genética. No es que se haya creado las interleucinas y así nada más fue como ocurrió, sino que hay muchas cosas, una respuesta a nivel, a este nivel, que está generando una respuesta totalmente descontrolada, genes que estaban apagados, que se están prendiendo y que están produciendo problemas a todos los niveles. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Los microRNA. ¿Qué son los microRNA? Son reguladores de genes que en el trauma empiezan a generar alteraciones para controlar o descontrolar genes que inhiben respuestas asociadas a hipoxia. En este caso, el microRNA, que es un fragmento de 20 aminoácidos, lo único que hace es empezar a alterar la unión a nivel celular. Esto es un poquito más de lo que ocurre a nivel daño endotelial. La célula está unida mediante proteínas estructurales, ocluidinas, claudinas, y son occludens, que básicamente esta es la estructura. Aparte del glicocálix que tenemos acá, las células tienen cierta unión. Estas proteínas que acabo de mencionar, realmente lo único que tienen como finalidad es darle una estructura a la célula. Pero cuando ocurre esto de los microRNAs que les estaba comentando, empieza a haber un daño a nivel de esta zona, de la unión entre célula y célula. Eso lo único que hace es que se empiece a romper esa unión de las células. Ya se barrió el glicocálix y aparte las células empiezan a perder esa unión. Por lo tanto, la permeabilidad que se va a generar es la razón por la cual toda el agua se te empieza a salir, ¿no? Este es un poco de la zona oclusa, que son varias proteínas o varias estructuras que forman esta unión que les comentaba, y que a medida que ese gen o estos microRNA que empiezan a dañar al gen que inhibe al daño de esta, lo único que pasa es que pierde la actina en la zona donde se está uniendo. Básicamente lo que está ocurriendo es como lo que acaba de ocurrir aquí en el templón. Perdemos las zonas donde están las traves, se rompen y la célula se viene abajo, se colapsa. Es realmente el resumen de esta parte tan molecular que estamos viendo. El resultado es simplemente un aumento de la permeabilidad. ¿Desde dónde podemos empezar a ver o hacia dónde va esto del manejo de líquidos? El manejo de líquidos no es solamente estar administrando, probablemente a futuro tenga que entrar ya la genética en función. Este microRNA inhibe este gen es el que produce el factor inhibidor de hipoxia y es el que daña a la zona occludens, que es la que hace que las células empiecen a separar y produzca ese aumento de la permeabilidad. Cuando empezaron a ver animalitos que quemaban, veían que los microRNA se elevaban a nivel de pulmón, hígado, intestino y riñón. Entonces, a todos estos niveles son los órganos que están siendo dañados. Pacientes con quemaduras, evidentemente se eleva bastante esto de los microRNA y la hora. Lo más importante de esto no es ver esto del microRNA, sino que realmente esto corresponde con los picos de edema. La hora 12 a la 24 es cuando realmente tienes la mayor parte del edema asociado a la fuga, y desde aquí está ocurriendo. No es solamente que se barrió por barrer el glicocálix, sino es todo un daño que está ocurriendo de la barrera endotelial y del glicocálix. Cuando se le ponen esos inhibidores ahora para estos microRNA, el edema empieza a bajar de forma importante comparado con los pacientes que no recibieron ese inhibidor, y a nivel de plasma, bueno, pues eso es lo que ocurre. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Ya tuve un completo daño al epitelio, se abrió, ya se barrió el glicocálix, aumentó la permeabilidad y está fallando el comportamiento del vaso. Entonces tengo dos tipos de choque. Aparentemente tengo un choque distributivo y tengo un choque hipovolémico. El paciente perdió piel y está evaporando esa agua, y aparte, si tuvo el trauma agregado del sangrado, bueno, pues ya tienes la verdadera explicación de que tienes dos de los tres choques casi resueltos. Pero viene uno más que nos hace falta. Con el paso de las horas, el volumen que tenemos intravascular empieza a disminuir el retorno del gasto al corazón. El corazón lo va inicialmente a compensar, aumentando gasto, cambiando volumen latido, flujo coronario, pero empieza también a haber un consumo miocárdico mayor, actividad metabólica del miocardio también empieza a aumentar, y la contractilidad con el paso de las horas también empieza a dañar.
porque el mismo proceso y las sustancias inflamatorias son o empiezan a tener un efecto de aturdimiento cardíaco. Entonces, el choque por quemadura se está produciendo básicamente por tres características: el distributivo, el hipovolémico, y al final, si no le das un tratamiento adecuado, se te va a aparecer el cardiogénico. Y es ahí en donde empiezas a decir, solo administrar una fórmula de resucitación de puros líquidos va a ser suficiente para sacar a alguien del choque. Bueno, pues no es como tal la única manera. Tendrás que ir viendo que tendrás que cambiar un poco el manejo. El exagerar en la resucitación de líquidos empezó a ver o a darnos cuenta que producía esto, un fenómeno de fluid creep. Después del año de los 80, que les digo que empezaron a darse cuenta que empezaba a aumentar los síndromes compartimentales, tuvo que pasar ya bastante tiempo para darse cuenta y para acuñar este término por parte de Vasily Pruitt en el año 2000, quien dice que el paciente quemado está sufriendo algo, un problema que ya más o menos explicamos a nivel celular, y lo único que está asociado a un exceso de líquidos. Es un edema. ¿Quiénes tienen riesgo de desarrollar fluid creep? Aquellas personas que tengan una extensión mayor al 50%. ¿Por qué? Porque la cantidad que se libera de reactantes de inflamatorios es mucho mayor que una persona que tiene un nivel menor. No significa que no pueda desarrollarlo alguien menor, pero bueno, normalmente una persona que no tenga comorbilidades, bueno, pues será la que por mayor del 50% tenga mayor riesgo de hacer esto, que es simplemente un arrastre de líquidos. Cuando por alguna razón, en alguna de las fórmulas, normalmente está asociado a fórmula Parkland, la persona requiera más de 6 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal para alcanzar esas metas urinarias, es un paciente que seguramente más de 6 mililitros va a terminar en fluid creep. Y por último, hay otro punto que es el consumo de opioides y benzodiazepines, está asociado a un aumento en el consumo de agua. Una persona que llega tarde y que tiene una quemadura extensa, bueno, pues va a requerir opioides para controlar el dolor, va a requerir más agua y la tríada es muy fácil que se cierre, y entonces tienes un paciente que, aunque estés administrando agua, pues va a requerir más y más y más, y el riesgo es desarrollar un edema y que se presenten los compartimentales. Y esto es realmente todo lo que hemos estado diciendo a nivel macroscópico. Pacientes que desarrollan el compartimental en el momento en el que, a lo mejor cuando llegan, no tiene compartimental, pero en cuanto empieza la resucitación de líquidos, no tiene lugar hacia dónde hacer la confianza y empieza a ver el problema de la distensión, y ahí están los compartimentales. Y es la urgencia, lo primero que te presenta para manejar un paciente que llega a urgencias es hacerle la cirugía de una dermofasciotomía liberadora de presión, ¿no? El godete que lo tuvo este paciente toda la cirugía, ¿por qué? Porque bueno, esta paciente llegó bastante tarde después de la lesión, más o menos como un poquito más de 24 horas, o aproximadamente 24 horas tardó en llegar para empezar su resucitación de líquidos. Ninguna fórmula te dice qué hacer cuando llega 24 horas posterior a la lesión. Por eso es que no nos podemos quedar solamente con estar administrando fórmulas nada más. Este es lo mismo del fluid creep visto en la tercera dimensión. Ahí es donde están actuando todos los problemas del glicocálix, donde ya vimos los problemas a nivel de la permeabilidad vascular. Le metemos el videolaringoscopio y uno de los tantos problemas que se manifiesta es edema a nivel de vía aérea. En este paciente, bueno, pues lo único que vamos a ver más adelante es cómo el tubo alcanza a feminizarle la glotis por el tremendo edema. Es la misma paciente que les presenté hace rato, que tardó bastante tiempo en llegar, ¿no? Quitar ese tubo implicaría perder esa vía aérea y terminar probablemente en una traqueostomía o tener que colocar un tubo seguramente de menor calibre. Esa es realmente la situación, ¿no? Hay un choque distributivo, choque hipovolémico, choque cardiogénico, y bueno, pues puede haber más adelante otro tipo de problemas que se van agregando. No es conclusión porque todavía nos falta ver la segunda parte del tema del día de hoy, pero tenemos que considerar que el paciente en un choque por quemadura es un verdadero problema mixto, no es solo un tipo de problema, por lo tanto no solo requiere un sistema de administración de líquidos. ¿Es difícil el manejo de líquidos? Pues sí, porque evidentemente las variables somos cuántas personas estamos aquí, cada persona va a requerir una cantidad diferente de agua porque cada uno va a ser diferente y va a tener comorbilidades o características propias. No solo se necesitan fórmulas, ¿no? Debemos de ir ajustando. A lo mejor una fórmula no está mal para iniciar, pero sí tendrás que ir corrigiendo tu administración de líquidos a medida que vayas avanzando. Y lo más importante de todo es evitar el exceso de líquido para no tener que meterte en esos problemas de solución de síndromes compartimentales. Mi correo electrónico para cualquier cosa, cualquier
duda o aclaración o comentario, y pues vamos a pasar a la siguiente ponencia. Bueno, antes que nada ya mandamos pedir el aire acondicionado. Sube por diciendo. Ya viene. Pase el distancia. Bueno, a continuación vamos con el tema de manejo de líquidos en el choque por quemaduras, a cargo del doctor Marco Garnica Escamilla. Él es médico anestesiólogo e intensivista, jefe de la unidad de terapia intensiva y choque del Centro de Investigación y Atención a Quemados. También es coordinador del Grupo Mexicano para el Estudio de la Medicina Intensiva y coordinador del Servicio de Vía Aérea Difícil del Instituto Nacional de Rehabilitación. Muchas gracias, doctor Marco. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, es un placer estar aquí. Agradezco al comité organizador de la invitación. Cuando me invitaron a dar este tema, me dijeron: Marco, tienes 20 minutos para dar el tema de manejo del tratamiento de quema. Dije: oye, espérate, no soy mamón que lo parezca. Entonces se me ocurrió algo muy ad hoc, hacer mi presentación y ponerle tratamiento inicial del paciente quemado, la pócima mágica. Porque bueno, no somos brujos ni hechiceros, pero este tema se me dio mucho ad hoc. Como ustedes ya lo vieron, no pasa. El tratamiento del paciente quemado es complejo, y si yo lo quiero traspolar, lo traspolo a este escenario clínico que fue el que vivimos hace un par de semanas, que fue un terremoto, ¿no? Y el paciente quemado sufre de manera grave un daño orgánico múltiple que te va a dejar secuelas y va a evolucionar dependiendo de qué tanto tienes, o sea, qué tanto de reservas tienes, cómo estás hecho. Y este es el escenario clínico del paciente quemado. Un paciente que puede tener 1000 complicaciones además de la quemadura, y que bueno, como ya vimos, tiene daño por choque, por quemadura, hipovolémico, distributivo, y que la reanimación no va a ser sencilla. Y es lo que les voy a decir. Para hacer una pócima mágica o una pócima necesitas muchos ingredientes. Las brujas de antaño se utilizaban hierbas diversas para hacer una fórmula. Sheck la tomó y bueno, también tuvo una transformación impresionante, pero si le hubiera faltado algún ingrediente, tal vez no hubiera sido así de bueno. Entonces, yo no le puse la pócima mágica, pero ya a un escenario médico le voy a llamar reanimación hidrometabólica. Y es donde vamos a conjuntar todos estos hierbajes especiales para la reanimación del paciente quemado. Como ya lo vimos, el paciente quemado, nosotros vemos este escenario. El escenario son los epifenómenos finales de una lesión grave que te va a condicionar una grave respuesta inflamatoria con disfunción endotelial, que ya nos lo explicaron muy bien, y que lo último que vemos son estos, ¿no? El paciente está taquicárdico, no orinó, está hipotérmico, está con acidosis metabólica o tiene el llenado capilar retardado, y bueno, la antesala de esto es la muerte del paciente si no tratamos de una manera adecuada a nuestro paciente. ¿Y por qué pasa esto? Esta es una piel normal y microscópicamente la podemos ver así, pero ¿qué pasa cuando se quema? Fíjense en la disfunción macroscópica que nosotros vemos, pero la microscópica que hay. Si bien la piel es un órgano y pesa más que el corazón pesa 300 gramos, el cerebro 1,5 kilos con médula espinal, el riñón 120, 180 gramos, pero la piel pesa casi 4,5 kilos. Entonces imagínense la complejidad de funciones que tiene, y obviamente también tiene falla renal crónica, falla cutánea crónica, porque el escenario clínico microscópico sería este. La reanimación, y hablar de reanimación con líquidos, tenemos que traspolarnos a las primeras fórmulas que hizo el doctor Baxter en 1968, casi ya el siguiente año, 50 años. Y él, como ya lo sabemos, dio esta fórmula para reanimar a los pacientes quemados. La fórmula fue hecha, si ustedes ven los artículos originales del doctor Baxter, fue hecha en perros y después en changuitos, ¿no? 9 perros, 12 changuitos, y concluyó que lo que necesitaba para evitar la pérdida de sodio y potasio
era administrarle esos mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada. Sin embargo, como ya vimos, una fórmula no es algo que se tenga que utilizar para reanimar a todos los pacientes, porque los pacientes tienen comorbilidades y no es lo mismo un chico de 20 años joven que un señor o una persona de 70 años con comorbilidades. Entonces prácticamente las fórmulas no funcionan para reanimar un quemado. Y lo dijo el doctor Baxter en su último artículo. Él escribió 9 artículos y en su último artículo, fíjense lo que dijo. Él enfatizó que la fórmula de Parkland no debe ser usada como guía para todos los pacientes y que tienen que adecuarse al escenario clínico de cada paciente. Lo dijo en 1970 y que él esperaba que nuevas generaciones sacaran nuevas terapias de reanimación en los pacientes quemados. Entonces utilizar una fórmula de Parkland que te dice de 4 mililitros por kilo prácticamente no se debe de utilizar. ¿Qué debemos hacer? Reanimar con base a objetivos. Los objetivos clínicos que cada uno tenemos para reanimar un estado de choque hipovolémico. ¿Y qué variables hemodinámicas vamos a utilizar? Bueno, se han hecho estudios de infinidad de variables, desde agua corporal, agua pulmonar, porcentaje de agua pulmonar, el índice de variabilidad sistólica, con ecocardiografía, vena cava, presión arterial, etc. ¿Cuál es mejor? Ninguno de ellos. Déficit de base, lactato, saturación venosa y demás. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Tienen que utilizar una combinación de todos ellos. Es decir, si tú tienes que reanimar a un paciente, utiliza el monitoreo que tengas. La fórmula de Parkland solamente nosotros la recomendamos para aquellos pacientes o ellos rescatistas que no tengan ningún monitoreo más que la orina. Y obviamente en un hospital no solamente tienes la uresis, ya tienes una gran cantidad de monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. Entonces no la recomendamos. ¿Qué sí puedo decirle en cuanto a la reanimación con líquidos? No utilicen solución salina. Gran cantidad de volúmenes se requieren para reanimar estos pacientes y el grave daño por acidosis hiperclorémica por la sal que le pasamos, acuérdense, una bolsita de solución salina tiene lo equivalente a 14 bolsas de papas agudas. Entonces imagínense la cantidad de sal que le podemos administrar a un paciente para la reanimación. Utilicen soluciones balanceadas. Desafortunadamente en nuestro país, pero les adelanto, a partir de febrero del siguiente año ya vamos a tener soluciones balanceadas. El Plasma-Light ya se aprobó por la COFEPRIS y vamos a tenerlo a partir del siguiente año. Coloides semisintéticos, no los utilicen. Ya han salido gran cantidad, ya han salido gran cantidad de estudios que Voluben proscrito en estos pacientes por la grave coagulopatía y la asociación a falla renal. ¿Qué se utiliza? Albúmina. Ya vieron que en la reanimación hay grave daño en el glicocálix y lo único que te puede menguar o disminuir la lesión del glicocálix y del endotelio es la albúmina. Incluso están saliendo gran cantidad de estudios científicos que el uso de plasma fresco podemos utilizarlo en la reanimación de los pacientes quemados. Y las soluciones hipertónicas todavía no tienen en la reanimación un lugar, a pesar de algunos estudios. En cuanto a la transfusión, los pacientes quemados requieren tratamientos quirúrgicos y estos sustancialmente nos van a hacer. ¿Qué hacemos nosotros o qué recomendamos? Usen protocolos de transfusión restrictiva en los pacientes. Los pacientes que tienen hemoglobinas entre 7 y 9 no se mueren más que los que tienen de 10 a 12, y eso ya nos lo enseñaron muchos estudios clínicos, en especial el canadiense, el Dr. Paul Evers, donde él, en este artículo, que es el artículo original, demostró que los pacientes no se mueren de anemia. Ningún paciente se muere de anemia, se mueren de hipovolemia, que es diferente. Y bueno, que entre más transfusiones hagamos a estos pacientes, más el riesgo de mortalidad, más es el riesgo de que se infecten y que desarrollen SIRA grave. Por cada paquete globular que administramos a un paciente tiene un 10% de posibilidades de morirse.
entonces también las transfusiones las tenemos que hacer de manera liberal. Y bueno, como les comenté, los pacientes sangran y mucho. Tenemos que utilizar protocolos cuando vamos a transferir a un paciente, protocolos de transfusión masiva. Y la transfusión masiva ya nos la han enseñado, sobre todo la guerra de Vietnam, que es este artículo, donde ya la transfusión masiva no se define solamente por la pérdida del volumen sanguíneo en 24 horas o la administración de 10 paquetes globulares en 24 horas, sino que depende del porcentaje de sangre que pierde el paciente por unidad de tiempo o los mililitros, fíjense, 150 mililitros por minuto o 1.5 mililitros por kilo por minuto por más de 20 minutos. Si nuestro paciente sangra esto, que nos va a sangrar en quirófano, tenemos que utilizar protocolos de transfusión masiva. Y todos los estudios, aunque son estudios observacionales, nos dicen que la transfusión debe hacerse uno a uno. Un paquete globular por un plasma fresco completo. Ojo, esto es para reanimación, no para corrección de coagulación. Eso es otra cosa. Utilizar concentrador de factores, concentrador de fibrinógeno, complejo de protrombina también tiene un apartado muy específico aquí, y hemostáticos como uso de ácido tranexámico. ¿Qué hay que evitar en quirófano? La coagulopatía, acidosis y la hipotermia, la famosa preadalta. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente quemado va a perder mucha sangre por la falta de cubierta cutánea, pierde en temperatura, no la regula, y bueno, la falta de volumen va a condicionar acidosis. Entonces tenemos que tratar cada uno de esos escenarios, y bueno, el tratamiento de cada uno depende de tu centro que tengas para corregir. La ventilación. La ventilación es un punto muy importante en los pacientes. Muchos de estos pacientes, debido a la sobrecarga hídrica, debido a la falla por inhalación, la lesión por inhalación o la quemadura de vía aérea, van a ser SIRA grave. ¿Cómo tenemos que ventilar a nuestros pacientes? Bueno, a pesar de los miles de estudios que hay y demás, el uso de óxido nítrico, cronoventilación gel, líquido, ninguno ha demostrado ser mejor que lo que recomienda el ARSNet: volúmenes corrientes bajos, IPS moderadamente altos y presión meseta no mayor de 30 centímetros de agua. Y si tienen esto que nosotros tenemos, bueno, utilizan también técnicas de ventilación no convencional. Nosotros hemos tenido y hemos dado cirugía con ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Entonces se ventilaron un paciente 500 veces por minuto. Entonces, si ustedes lo tienen también, tienen que saber cómo manejar ventilaciones no convencionales. Porque así se presentan las placas de los pacientes que hacen quemadura de vía aérea o lesión por inhalación. Entonces, la oxigenación está muy alterada en estos pacientes. Pero lo que se recomienda son los protocolos del ARSNet, ¿no? Volúmenes corrientes de 6 a 8 mililitros por kilo. ¿Y qué es mejor que modalidad ventilatoria? Bueno, no hay diferencia. Si ustedes saben la que mejor sepan utilizar, presión o volumen prácticamente les va igual. El control de la glucosa. Los pacientes quemados hacen una grave resistencia a la insulina y hacen picos hiperglicémicos. Dependiendo del porcentaje de quemadura, vas a aumentar la secreción de catecolaminas. Entonces las catecolaminas van de la mano con un aumento en la concentración de glucosa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues controlarla con infusiones de insulina. Los rangos de seguridad en los que tenemos que tener a nuestros pacientes en quirófano, de 150 a 180. Utiliza el normograma que tengas en tu hospital, ¿sí? Pero con esta concentración. Más no es mejor, menos se puede asociar a mayor mortalidad, debido a que es más probable que tengas una tendencia a la hipoglucemia. Y recuerden, la hiperglucemia no mata, pero la hipoglucemia sí. Bueno, entonces no se persinen en tener rangos normales en quirófano, no va a suceder. Y bueno, de las otras cuestiones que hay que hacer es lo metabólico, lo que tal vez no vemos y que impacta mucho en la evolución de los pacientes. Por ejemplo, todos sabemos que la vitamina D se sintetiza, una parte fundamental de su metabolismo es en la piel. Y los pacientes quemados pierden, y desafortunadamente al perder piel, pierden esta capacidad de síntesis. Y para que se produzca piel,
O sea, para que el queratinocito se diferencie, que creen que necesita vitamina D acoplada a una molécula, que es una molécula, un péptido antipático que requiere vitamina D. Entonces, tener niveles bajos de vitamina D puede condicionar que este paciente nunca lo utilice. Y también participa en la diferenciación del monocito. La diferenciación del monocito no se da si tiene niveles de vitamina D bajos. Y obviamente tener niveles de vitamina D bajos se va a asociar a que el paciente esté más días en la unidad de terapia intensiva, más días en el hospital, y si está intubado, fíjense, con valores normales de vitamina D y con deficiencia o insuficiencia de vitamina D, prácticamente los días de ventilación se prolongan. Entonces tenemos que utilizar vitamina. Entonces, si están viendo todo este hierbaje que llevamos para preparar la pócima mágica, son muchos puntos importantes. La vitamina C. Otro antioxidante muy importante, como ya sabemos, es el uso de vitaminas. Algunos artículos recomiendan 66 miligramos por kilo para reanimación. Nosotros no lo utilizamos como tal porque se ha asociado también a algunos eventos de falla renal secundaria a dosis masivas de vitamina C, pero sí lo utilizamos un aporte adicional porque sabemos que la vitamina C participa como inmunoestimulante, tiene un grave poder antioxidante y sobre todo disminuye la disfunción endotelial. Ya vimos que gran parte de la fuga capilar y de la lesión microcirculatoria es por la disfunción endotelial. Y como ustedes pueden ver, el ácido ascórbico inactiva estas moléculas de superoxidación que generan disregulación vascular, aumentan permeabilidad endotelial y aumentan también el riesgo de que hagas trombosis microvascular. Entonces, dar un aporte adicional de vitamina C en estos pacientes es un punto más en esta fórmula magistral. Bueno, dar aportes de vitamina C puede restaurar la función endotelial normal. El selenio, otro micronutriente esencial por su gran capacidad antioxidante, que también inhibe los radicales libres. Y el zinc ya sabemos que no solamente es para fertilidad del sistema inmune y regular la glucosa, sino que tiene otros potenciales, como también restaurar la función, la diferenciación linfocitaria y aumentar el poder de los neutrófilos. Recuerden, no tienes piel, el riesgo de infección es muy alto. Y todos los pacientes quemados tienen deficiencia de zinc. La nutrición es esencial para los pacientes y es algo de lo que nosotros tratamos de evitar en los pacientes quemados. El ayuno. Como ustedes lo saben, todos pedimos 8 horas de ayuno para pasar un paciente a quirófano. Realmente los estudios clínicos que han salido no aumenta el riesgo de broncoaspiración al tener un paciente con dieta con zona postpilórica y pasarlo a quirófano. Incluso gran cantidad de estudios han salido que es importante nutrir al paciente en el transoperatorio. Pero bueno, todavía miran, es que normativamente no se da, okay, estoy de acuerdo, pero bueno, entonces traten de dar una nutrición adecuada, que el 60% de los nutrientes que le dan sean por glucosa y den también otros moduladores metabólicos que ahorita los vamos a seguir. Si ustedes dicen, bueno, no lo voy a pasar con la dieta enteral como tal, pásenlo dándole glutamina. La glutamina es un aminoácido que se pierde y se consume en las primeras horas de la quemadura y que es muy importante, no solamente por su función como aminoácidos, fíjense, la glutamina se requiere para sintetizar RNA, para producir cambios en las células inmunológicas, para la diferenciación de linfocitos, para la activación del complemento y para la fagocitosis neutrofílica. Entonces pueden pasar a un paciente dándole 5 mililitros por hora de glutamina vía enteral y bueno, lo van a favorecer con esto. Y 5 mililitros por hora no. Yo creo que eso sí podríamos como anestesiólogos apoyar en el tratamiento del quemado. ¿No te va a pasar nada? ¿No? 5 mililitros no es nada.
Y ya se ha visto que la nutrición con glutamina puede disminuir los días de estancia intrahospitalaria por todas las cuestiones que maneja. La tiamina. Si ustedes han pasado a un paciente a quirófano, generalmente tienen lactato elevado. La tiamina participa nada más como en recetas reacciones químicas y muchas de ellas están en todos los sistemas de óxido reducción para producción de energía. Entonces, al no tener tiamina que se agota rápidamente en los pacientes quemados, vas a tener una mayor producción de ácido láctico. Entonces uno ve una gasometría que dice lactato alto y más alto, y no, a lo mejor faltaba tiamina. Entonces 200 miligramos de tiamina intramuscular les pueden ayudar en la reanimación. Y bueno, no olvidar todos los micronutrientes. Aquí están las dosis en pacientes no quemados y en pacientes quemados. Fíjense cómo se aumentan los requerimientos de micronutrientes, de vitamina C, zinc y demás. Y otra de las cosas, el propanolol. Usar beta bloqueadores en los pacientes quemados es lo que más ha impactado en la mortalidad. El paciente quemado, como ya lo saben, tiene un hipercatabolismo aumentado. Se compara que en algunos estudios le llaman síndrome de Forrest Gump. ¿Alguien vio la película? Es un tipo que se la pasaba corriendo de una a otra. Aunque nosotros tengamos nuestro paciente intubado y sedado, técnicamente el catabolismo es muy similar al de Forrest Gump. ¿Qué quiere decir? Que aunque esté dormidito y demás, el hipercatabolismo es tan intenso que puede llegar a perder 300 gramos de músculo al día. Y la verdad que ganar 300 músculos a cualquiera de nosotros nos cuesta unas horas en el gimnasio, una dieta importante, con todo lo demás. Entonces imagínense si este paciente va a estar 5 días intubado y sedado, bueno, pues prácticamente ya perdió 1,5 kilos de masa muscular. Si bien te va, hay otros estudios que dicen que 1 kilo de masa muscular por día. Son 5 kilos de músculo, es muchísimo. Y obviamente esto también en el diafragma. También pierde el músculo, el principal músculo de ventilación es el diafragma y también se pierde. Entonces dar dosis con beta bloqueo en los pacientes también es lo único que se ha demostrado que puede frenar este hipercatabolismo de una manera parcial. Y bueno, utilizar anabólicos. La oxandrolona es un anabólico esteroideo que se ha administrado, que se administra comúnmente en todos estos pacientes y puede inducir una mayor recuperación y una mayor ganancia de músculo en menor tiempo. Entonces ya lo ven que son muchas cosas las del tratamiento inicial del quemado y no solamente esa pasarle. En conclusión, ¿existe la fórmula o la pócima mágica? Sí. ¿Qué consiste? Bueno, en todo lo que ya les comenté. Pero si te falta un ingrediente, o sea, tú puedes hacer tu reanimación adecuada, pero lo transfundes más, no es mejor. Puedes hacer reanimación adecuada, pero no le administraste tiamina, vitamina D, zinc y demás, no vale de nada. ¿Qué sí les recomiendo? Entonces, ¿cómo hacemos una pócima mágica? Bueno, la pócima mágica sería esta. La pócima en la cual haríamos una reanimación correcta. Utilizaríamos zinc, beta bloqueadores, una transfusión restrictiva por 7 y 9 gramos mantener a los pacientes, no más, no necesitas más. Vitamina C y D. Evitar esta importante triada letal. Cuando lo metas a quirófano, trata de evitar en lo posible la hipotermia. La hipotermia te va a producir mayor coagulación, mayor acidosis, mayor requerimiento de volumen y demás. Utilicen tiamina. Siempre que tengan un ácido láctico elevado, utilicen tiamina. Prácticamente puede ser la cura mágica en esos pacientes. Anabólicos tienen un lugar importante y traten de evitar en los pacientes que van a pasar a quirófano el ayuno tan prolongado. Recuerden, el ayuno mata. No comer es como deberle al banco. Entre menos comas, más les debes. Entre más te endeudes, más peor te va. ¿No? Y recuerden, podemos hacer nuestro trabajo como anestesiólogos bien, pero el trabajo no es de uno, o sea, no es solamente un ingrediente, sino que para hacer la diferencia en el tratamiento se requieren muchas cosas. Muchas gracias. Pues excelente plática. Muchas gracias, doctor.
Doctor Miguel, si vamos a pasar a la sesión de preguntas. Vamos a iniciar con alguna pregunta del público aquí. Vamos a ir a una pregunta en público en vivo y otra en radio. ¿Alguna pregunta que deseen realizar? Adelante, doctor. Bueno, estamos hablando ahorita del paciente quemado, pero el uso de la tiamina en otras situaciones clínicas como paciente séptico, en algún otro paciente grave que tenemos el lactato aumentado, también sirve de la misma manera, nos puede ayudar igual o no. Sí, de hecho el doctor Pullman en junio de este año sacó un artículo muy importante que se llama reanimación metabólica y él utiliza tiamina y esteroides a bajas dosis y ha visto que el impacto, tiamina, vitamina C y esteroides a dosis baja lo publicó en junio de este año y ha visto que la tendencia a la recuperación es mayor. Ahora bien, la tiamina, el choque séptico. Ahora bien, la tiamina la podemos encontrar en cualquier hospital, hay que pedirla. Fíjese, en la farmacia de CIMI, de Crema, tiamina de dosis, 70 pesos. ¿A qué dosis son? 200 miligramos. Diarios. Intramuscular. Sí, 3 dosis. Con eso. La vitamina D es discutida, necesitaríamos medir niveles, pero nosotros utilizamos 1200 unidades al día. Gracias. Por zona. Bueno, a continuación, el doctor Ronaldo Parañas me menciona él, si es un paciente cardiópata, ¿se mantiene también el mismo nivel de hemoglobina? Por mi parte, yo no creo que tengamos que hacer ningún tipo de ajuste. 7 a 9 aparentemente puede ser un buen valor. Estar transcurriendo de más, tenemos ahí un chiste que no sé, lo único que van a hacer es sacar un paciente más chapeado, pero tendrías que considerar básicamente qué tipo de cardiopatía, pero en realidad yo creo que no estaríamos para aceptar más niveles mayores de hemoglobina. La siguiente pregunta dice que si la reanimación, ya todo lo mencionado, es lo mismo por quemadura de fuego que por quemadura eléctrica, pregunta la doctora Ponce Muñoz. Sí, yo les puedo decir que sí, pero tienes que hacer con base en objetivos. O sea, la reanimación vas a utilizar lactato, déficit de base, monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, agua pulmonar porcentaje de agua extrapulmonar si lo tienes, BBS, tensión arterial. O sea, prácticamente es la reanimación que hacemos en quirófano. Lo que sí tal vez no puedas ver es el porcentaje de quemaduras. Un paciente que puede tener una lesión del 5%, recuerden, la quemadura eléctrica primero se calienta el hueso y luego aflora la piel. La quemadura por fuego o por soluciones calientes es al revés, primero vemos la piel y después. Para saber si un paciente que tiene un 5% no tiene más daño que no estamos viendo, necesitaríamos hacer una resonancia magnética y ahí nos daríamos cuenta que debajo de piel sana está el músculo hecho papilla. Entonces, tienes que hacerlo con base a objetivos, porque tú puedes decir, pues 5%, ¿no? Qué padre, pero no, puede tener debajo de piel sana, músculo quemado o tejido quemado. Entonces, la reanimación la vas a hacer en base a objetivos, pero tal vez tu cantidad de líquidos sí sea menos. Es clínico esto, y no es por una fórmula, sino que es. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, continuamos. El doctor Lara, no es Miguel, pregunta, ¿en el paciente pediátrico existe algún beneficio en el uso del propanolol? El paciente pediátrico es un caso interesante sobre el uso de betabloqueadores, porque tomamos en cuenta que es su respuesta, o una de las respuestas que tiene al estado de hipovolemia durante el transoperatorio va a ser frecuencia cardíaca, y si tú lo estás betabloqueando, le estás limitando esa respuesta inicial. Entonces, sí debes de juzgar bien el utilizar el betabloqueador en pacientes pediátricos. Yo preferiría que el betabloqueo si lo aguantes un poquito, por lo menos en los procedimientos en los cuales el sangrado es seguramente el más fuerte. En las primeras cirugías a lo mejor podemos esperar, y ya más adelante considerar ir administrando el betabloqueo para evitar quitar esta parte.
la parte de la mitigación del estado hipermetabólico no es solamente utilizar beta-bloqueadores, también puedes utilizar algunas otras cosas como clonidina o algunas otras, ya había mencionado Marco, hormonas, pero también va incluido el tratamiento quirúrgico. Hasta que tú no generes o des una cobertura, el paciente no va a ir disminuyendo ese estado hipermetabólico. Puedes ayudarle con otras maneras y no solo estar realizando todo en base a beta-bloqueo. Diría yo, en resumen, aguanta un poquito el beta-bloqueo para el paciente pediátrico hasta una fase un poquito más avanzada. La siguiente pregunta del doctor Alfredo Zavala. ¿Cuál sería el relajante muscular de elección en el paciente quemado? Bueno, todos sabemos que no usar succinilcolina. Recuerden que en la fase inicial hay alteraciones del receptor nicotínico. Entonces, esto se puede dar en una fase inicial en los primeros 2 días. Y puede que una dosis de succinilcolina te aumente una liberación de potasio de 0.5 miliequivalentes a 5 miliequivalentes por litro. Entonces, si tiene 3 y le aumenta 5, ya te llevó extra 5. Entonces, yo les recomiendo que no utilicen succinilcolina. Ahora, ¿cuál bloqueador neuromuscular? Pues tienes todos los demás. Lo que sí es puedes utilizar becurona sin problemas, puedes utilizar atracurio y demás sin ningún problema. Si lo vas a relajar continuamente, tienes que monitorizarlo con 24. Eso es indiscutible. Si vas a tener un paciente, por ejemplo, un SIRA grave que requiera estar intubado y relajado, por ejemplo, en alta frecuencia, con 500 ciclos por minuto, tiene que estar completamente relajado. Utilizamos métodos de curonio. Realmente no hay diferencia en algún bloqueador neuromuscular, pero la SUBSI yo no me esperaría, yo no sabría si tiene modificaciones en el receptor. Yo no lo usaría. Concuerdo en la parte de la succinil, eso es evidente que a partir de las 48 horas la succinilcolina queda contraindicada, por eso del asunto de la placa neuromuscular que al quemarse pues se perdieron los receptores y están saliendo receptores, no son inmaduros porque no son como los de los niños, son receptores específicos que salen con 5 subunidades alfa 7. El relajante neuromuscular que utilices, cisatracurio, atracurio, beturonio y rocuronio, no van a funcionar en esos receptores. Entonces, es verdad que hay que estar utilizando el monitoreo del TOC, pero uno de los retos más grandes en el transoperatorio es encontrar un lugar para colocarle el TOC, ¿no? O sea, no es, yo quisiera monitorizar en el transoperatorio el TOC, pero a veces es de, me dice, hermano, esa es la mano que voy a trabajar, oye, la otra vez la quemada, y el pie, yo me pie, ¿no? Terminas cambiando y a veces no monitorizas el tren de 4 en la zona en la que para lo que fue diseñado, o sea, terminas a lo mejor utilizando el auricular que es para la intubación, pero no te habla tan bien para una extubación. Entonces, debido a todos los problemas farmacocinéticos y farmacodinámicos que presenta el paciente quemado, es, creo yo, ético terminar la cirugía y al terminar la cirugía considerar si vas a revertir o no el relajante neuromuscular. Antes de que viniera esto de los nuevos, no vamos a hacer comercial, pero antes de que vinieran los nuevos medicamentos para revertir, puede decir a lo mejor si es atracurio o atracurio, tome en cuenta que liberan histamina y te quedas con este problema a la hora de la inducción. Le vine la inducción con cisatracurio o atracurio y me liberó histamina. Becuronio y rocuronio, pues tenían el problema de la eliminación. ¿Cuánto del medicamento se está quedando? No lo sé. Sé que hay algo que se está quedando. Por eso es que debes de considerar revertirlo. A mí me parece que no hay respuesta correcta, cualquiera de los que tengas, pero si tienes o vas a estar utilizando constantemente un medicamento de este tipo, considera al final revertirlo. Aunque el paciente tenga tren de 4 con 100% y parezca que deglute, levanta la cabeza, habla y todo, los receptores recuerdan que no están funcionando bien, que hay receptores, por ahí se le quedó algo que requiere al final considerarse esa reversión. Es una pregunta muy interesante que creo que todos concluimos que es succinilcolina en un cóctel. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta por parte del doctor Alejandro Cornejo. Él pregunta que oxandrolona no es nada fácil obtenerla aquí en el país. Sin embargo, ¿ustedes qué recomiendan o qué otra opción tienen en cuanto a algún esteroide?
Sí, no es fácil conseguir oxandrolona, la suspendieron aquí en algún tiempo. Puede conseguirla con en el gimnasio de enfrente, seguramente alguien se la puede conseguir, y si no, puedes utilizar decanoto de androlona, Deca-Durabulin, lo venden en la farmacia, ese sin problema, 100 miligramos cada 2 semanas, cada 3 semanas. No tengo ninguna experiencia en quemados, pero me pregunto si el comportamiento de los relajantes musculares es igual en quemaduras por electricidad o quemaduras. Una vez que comentabas el mecanismo de la quemadura del músculo hacia afuera y la otra que es de piel hacia adentro. Y me pregunto si hay algún comportamiento distinto del relajante que vayamos a observar. No, la verdad es que los dos se comportan muy mal. Tanto el quemado eléctrico como el quemado por fuego, como el por quemadura de cualquier tipo, entre más extensa y la lesión sea más profunda, la respuesta va a ser igual de mala a los relajantes. Por lo menos de esto que tengo de 7 años de estar bien normados, yo solo veo que se siguen quejando de cirujano, que se está moviendo, que está tenso, que está mal. Tú tienes, si pudiste medir el top es 0, y el cirujano dice, yo lo siento que está completamente fragmentado. Eso es algo más asociado a miopatía y otros problemas que vive el paciente quemado, aparte de los receptores dañados. Vamos con otras 2 preguntas más en línea. Doctor, pregunta que la dosis de la vitamina C y por cuántos días se debe de recomendar. Como dosis de mantenimiento, 2 gramos al día. Depende del porcentaje de superficie corporal quemada. Si tienes de 20 a 30%, 2 semanas. De 30 a 40, 3 semanas. Más del 40%, dejar en un mes un suplemento de 2 gramos al día. La siguiente pregunta es, ¿se recomiendan los opioides para el tratamiento del dolor postoperatorio en el paciente quemado? Bueno, pues tienes que controlar el dolor al paciente. Claro que utilizar el opioide finalmente te va a generar problemas de estar administrando constantemente el opioide, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la siguiente cirugía, pues el paciente va a empezar a hacer tolerancia y otros problemas, vas a subir tu la dosis y vas a tener un paciente que en el postoperatorio tendrás que mezclar muchas cosas, como una infusión de opioide, una infusión de dexmedetomidina o algo, o vas a tener que subir tus dosis de propofol, más relajante. Vas a ver que consume bastante, entre más tiempo va pasando y más lo vayas exponiendo. Pero, podrás utilizar otras cosas para controlar el dolor, pero tienes uno de las bases para el control del dolor del quemado. ¿Alguna otra pregunta del público presente? La última pregunta, doctor. Las metas de la glucosa que ustedes mencionaron, ¿son las mismas metas en cuanto a para el paciente diabético o no diabético? Sí. Sí, acuérdate que, bueno, aquí ya el ser diabético o no diabético pasó a segundo término. Realmente la disfunción secundaria por la lesión cutánea se comporta prácticamente igual. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos y gracias por su asistencia. Muchas gracias. A nombre del Colegio Mexicano de Anestesiología, los esperamos en la siguiente sesión, en el mes de diciembre, exactamente el día 4.